Un cordial saludo a los docentes y directivos de la Secretaría de Educación de Fusagasugá. Queremos compartir con ustedes un tema que sabemos será de gran interés: cómo cuidar y conservar la voz. ¿Se han preguntado alguna vez qué es la voz? Puede ser un instrumento de trabajo, la forma en que nos comunicamos. La voz es la huella digital, es su identidad, lo que los caracteriza. Su voz es única. Así que hoy queremos mostrarles cómo se produce la voz, cómo puede verse afectada y cómo podemos cuidarla. Iniciamos entonces con el primer punto: cómo se produce la voz. La voz es producida por el ser humano producto del aire que viene de los pulmones y hace vibrar los pliegues vocales que se encuentran en la laringe. La laringe, a veces llamada caja vocal, es el primer órgano de producción de la voz. Queremos mostrarte un fragmento de un video para que puedan observar cómo es este proceso. Several parts of the body that play a role in voice production. Vocal folds are two bands of tissue that are positioned opposite each other in the larynx. The larynx is located between the base of the tongue and the top of the passageway to the lungs, known as the trachea. When you are not speaking, the vocal folds are open so that you can breathe. Voice is generated by airflow from the lungs. When it's time to speak, the pressure below the larynx increases until it blows the vocal folds apart. Hello. Hello. The vocal folds are first forced apart at the bottom, followed by the top, and air is forced through the very narrow opening. The opening between the vocal folds is called the glottis, which opens during breathing and narrows during voice production. The pressure forces the air through the vocal folds, which creates a suction as we exhale. This suction pulls the vocal folds together at the bottom, followed by the top. When the air from the lungs blows past the vocal folds at a high speed, the vocal folds vibrate. In order to produce typical loud speech, the vocal folds and larynx must vibrate normally. Ahora que saben cómo se produce la voz, es importante conocer las causas que pueden alterar su producción. En un estudio realizado por la Universidad Uniminuto, donde hicieron una revisión comparativa de la literatura investigativa sobre la disfonía en docentes en contextos de Colombia con países de Sudamérica y sus factores incidentes en el año 2020, encontraron algunas de las causas o factores relacionados con las alteraciones de voz en los docentes. Entre ellas se encuentran los años de trabajo en un 44%, alumnos por clase en un 56%, temperatura 11%, condiciones acústicas 44%, ruidos internos y externos al aula 67%. Por otra parte, también se encuentran algunos factores como hábitos que no son favorables para la voz, como el tabaquismo, competir con el ruido ambiente, antecedentes de reflujo gastroesofágico, laringitis, abuso vocal, mal uso vocal, comportamientos distorsionados del aparato mecánico fonatorio que son utilizados generalmente de forma involuntaria, aunque en ocasiones conscientemente, y que interfieren con una producción vocal efectiva y eficiente. Lo anterior puede repercutir en nuestra salud vocal causando disfonía, las cuales se clasifican de la siguiente forma: disfonías orgánicas, disfonías que son originadas por una lesión que afecta a la estructura de la cuerda vocal e interrumpe la onda mucosa. Disfonías funcionales son aquellas disfonías en las que no puede identificarse ninguna lesión orgánica, utilizando todos los medios exploratorios disponibles. Disfonías orgánico-funcionales, disfonías originadas por un mal uso vocal, que transcurrido el tiempo suficiente conllevan a la formación de una lesión orgánica en las cuerdas vocales, siendo la más frecuente los nódulos vocales.
Hablemos entonces un poco de nódulos y pólipos vocales. Los nódulos de las cuerdas vocales son crecimientos benignos, no cancerosos, en ambas cuerdas vocales causados por abusos de la voz. Con el transcurso del tiempo, el abuso continuo de las cuerdas vocales tiene como resultado un tejido suave e inflamado en cada una de la cuerda vocal. Estos tejidos pueden endurecerse y convertirse en lesiones similares a un callo llamado nódulos. Mientras más se prolongue el abuso de la voz, más se agrandarán y endurecerán los nódulos. Los pólipos pueden tomar distintas formas y algunos de ellos pueden ser causados por el mal uso de la voz. Pueden hallarse en una o en ambas cuerdas vocales y pueden tener la apariencia de una inflamación o protuberancia similar al nódulo o de una lesión similar a una ampolla. La mayoría de los pólipos son más grandes que los nódulos y se les puede también denominar edemas de Reinke o degeneración polipoide. La mejor manera de entender la diferencia entre los nódulos y los pólipos es imaginar que el nódulo es un callo y el pólipo es una ampolla. Esta es una definición de la ASHA. Los nódulos y los pólipos causan síntomas similares, tales como ronquera, voz entrecortada, voz áspera, dolor que corre de oreja a oreja, sensación de tener algo atorado en la garganta, dolor en el cuello, disminución de la escala tonal, fatiga corporal y de la voz. ¿Cómo podemos cuidar nuestra salud vocal? Evita competir con el ruido ambiente. A nivel vocal, se debe tener en cuenta que la intensidad y la frecuencia fundamental son directamente proporcionales. De esta forma, es importante tener en cuenta el ruido de fondo de las áreas, pues se tiende a elevar la intensidad de la voz entre 10 a 15 decibeles por encima de la señal de ruido de fondo. De esta forma, con un ruido de 65 decibeles se hablará natural e intuitivamente a 75 a 80 decibeles y un aumento de cerca de un semitono si la intensidad aumenta entre 5.5 a 7 decibeles. Algunos autores, tratando de establecer criterios diagnósticos, indican que las intensidades sobre 70 decibeles o el abuso vocal por cerca de 45 minutos ya son causantes de sintomatología en laringes muscularmente insuficientes. Otra recomendación es mantener una buena hidratación. Si la mucosa que protege las cuerdas vocales se seca, entonces estas se inflaman y se irritan. Por eso es esencial hidratar las cuerdas vocales. Además, el agua también evita que se produzca un exceso de esa mucosidad que, además de ser incómoda, puede hacer que cambie el sonido de la voz. Recuerda que puedes hidratar las cuerdas vocales de forma sistémica. El agua o cualquier otra bebida que ingiramos o incluso el agua de los alimentos tarda hasta 4 horas en absorberse y penetrar en los tejidos internos de todo nuestro organismo. Esta es una forma habitual de hidratar las cuerdas vocales. La hidratación superficial de las cuerdas vocales es otra forma de hidratarlas y es precisamente bebiendo agua, ya que en el momento de la ingesta conseguimos hidratar las mucosas del tracto respiratorio superior, es decir, de la faringe. Podemos hidratar las cuerdas vocales de forma directa a través de vapor mediante vaos. Tanto la hidratación sistémica como directa de las cuerdas vocales son esenciales para mantener bien hidratada la zona, tejidos, mucosa y así lograr una buena calidad de la voz. Realiza calentamiento vocal. El calentamiento vocal es un principio derivado de la fisiología del ejercicio. Se indica como preparación cognitiva y estructural para enfrentar óptimamente un futuro esfuerzo vocal y mental. Conocer estas rutinas es importante, pero el calentamiento ideal y óptimo es individual, específico para cada estructura y habilidad a utilizar. Algunos ejemplos de calentamiento vocal son vibración de la lengua y labios, la técnica humming, fonación en tubos usando escalas, glissandos y arpegios, lo cual nos ayuda al balance respiratorio de la voz.
ejercicios de glisandos ascendentes y descendentes con una extensión de 2 octavas. Se sugiere el uso de la vocal I o U. Esto permite la elongación de las cuerdas vocales y control de los registros. Ejercicios de movilidad lingual con vocales I y A en escalas que permite tener conciencia de los órganos fonoarticulatorios. Uso de Mesha Diboshi con ejercicios de tracto vocal semiocluido. Favorece el control de la intensidad de la voz. Uso de staccato y arpegios. Permite la coordinación de músculos intrínsecos de la laringe con la respiración. Autores como Lucchesi Kitamura para la voz hablada en docencia recomiendan a nivel general realizar ejercicios de estiramiento cervical, ejercicios de relajación de órganos fonoarticulatorios, manipulación laríngea y oidea con el objetivo de trabajar la articulación. A nivel específico, recomiendan ejercicios masticatorios y de sobrearticulación, uso de vibrantes, fricativas y nasales, mientras se realizan glisandos ascendentes y descendentes para una mejor flexibilidad laríngea. Te vamos a dar un ejemplo para que practiques. Ten cuidado, usa tu registro vocal para que no realices sobreesfuerzo. Hello, my sweethearts. This is Cheryl Porter, singer and your vocal coach. And today we are going to be doing some real vocal training. 10 minutes non-stop, and we're going to be killing that intonation, vocal agility, placement, vocal power. We're going to be starting off with a warm-up, and we're going to do a fantastic warm-down, and let's go! Lip twirls in. Use your breath in. Let's go. Keep it supported. No tension in the throat. Keep that apology, singers. Let's go. Yeah. Keep that intonation perfect. Come on now. Yeah. Come on. Good job, singers. Let's go on to the next exercise. Fantastic. Let's kill it. Let's go. Me, mama, moo. Me, mama, moo. Me, mama, moo. Me, mama, moo. Keep it going. Me, mama, moo. Me, mama, moo. Keep it going. Me, mama, moo. Keep that position stable. Really comfortable. No tension at all. And move it, y'all. Now you know this Cheryl Porter vocal exercise. You gotta dance. You see it? Come on, baby. Yes. Come on, baby. Good job, sweetheart. Remember, no tension, nothing in the throat. Keep those gloves going and keep that voice supported. Let's go. Realiza pausa vocal. Debes tener tiempos de recuperación diario y semanal. Autores como Francato y Nogueira recomiendan ejercicios de enfriamiento vocal tales como
Rotación y movimientos de cabeza utilizando vocales oscuras A, O, U en posición de bostezo. Uso de sonidos nasales o vibrantes con E o I, asociados a glisandos descendentes. Voz salmodiada con trabalenguas, secuencias automáticas y luego habla espontánea. Belao recomienda desactivación de postura corporal y vocal usada en actividad profesional. Se utilizan movimientos cervicales con emisiones de vocales asociadas a glisandos descendentes. Retorno a las frecuencias e intensidades habituales. Se utiliza técnica de bostezo, suspiro con emisiones de diferentes vocales. Se debe buscar la producción de sonido con amplia apertura bucal, sin obstruir la faringe, alargamiento de la cavidad orofaringea y descenso laríngeo. Christine recomienda ejercicios de humming asociados a glisandos descendentes, reposo relativo o absoluto. Andrade y Silva nos hablan sobre estiramientos generales de cabeza y cuello, masaje circular de la laringe y Oliva sobre silencio total por 5 minutos. Pautas de higiene vocal. Primero, no carraspees. Segundo, no fumes. El tabaco es un irritante de la mucosa laringea. Tercero, no tomes caramelos de menta. Como la menta reseca, mejor sustitúyelos por miel. Bebe mucha agua a sorbitos pequeños durante todo el día. El agua es el lubricante de nuestra laringe. Quinto, respira bien. La respiración es el soporte de la voz. Hazlo de manera costodiafragmática abdominal. Llena el abdomen completo, abriendo las costillas. Sexto, calienta tu voz, al igual que calentamos cuando vamos a correr. Los músculos de la fonación también necesitan calentarse antes de hablar. 7. Protege tu garganta de aire acondicionado, fríos o calefacción. Si presentas alteración de voz diagnosticada, te recomendamos asistir a control por otorrinolaringólogo al menos una vez al año. Practicar los ejercicios que te enseñe la fonoaudióloga cuando asistas a terapia. Cumple con las recomendaciones médicas y fonoaudiológicas que tengas prescritas. Queremos cerrar entonces este proceso que llevamos contigo con esta frase para tu reflexión. Las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Hipócrates.